Las emociones básicas propuestas por Darwin son la alegría, el disgusto, el interés, la sorpresa, el miedo, la rabia y la vergüenza. Estas emociones básicas se observan tanto en los animales como en los humanos. En los últimos años, han surgido distintas teorías que intentan explicar el cómo y por qué, qué son, dónde se forman las emociones. Comencemos por definir, ¿qué es una emoción? Una emoción es un estado afectivo que da como respuesta, provoca como respuesta una respuesta subjetiva ante el medio externo y que se ve acompañado por cambios fisiológicos y morfológicos que modulan nuestra conducta. Hay diversos factores que pueden modular o dar origen a una emoción, como es la experiencia, la desesperanza, el miedo y la recompensa, que a su vez van modulando al individuo para que sea más adaptativo hacia el medio ambiente. Las emociones son una reacción subjetiva que ocurre como resultado de cambios fisiológicos que influyen sobre el pensamiento y la conducta. Las explicaciones en el campo de la psicología las asocian a distintos fenómenos, incluidos el temperamento, la personalidad, el humor y la motivación. Así pues, las emociones son fenómenos multidimensionales, son estados afectivos subjetivos, son respuestas biológicas y fisiológicas que preparan el cuerpo para la acción adaptativa. De la misma forma que el dolor, las emociones son experiencias de cada individuo, muy difíciles de medir y no siempre bien interpretadas ni expresadas. Generalmente, en todos los cambios fisiológicos que acompañan a los diferentes estados emocionales en los humanos están sudoración, sequedad de la boca, pesadez de estómago, respiración rápida, aumento de la frecuencia cardíaca, tensión en ciertos músculos. La experiencia, el dolor y la recompensa son factores que desencadenan una emoción y a su vez ayudan al individuo a tener una mejor adaptación. Sí, bueno, como ya lo había comentado, puede ser la experiencia, el dolor y la recompensa, ¿sí? Que son a su vez factores que van a modular o van a dar pie a una emoción y van a modular esas emociones. Y esto va a permitir que el individuo pueda enfrentarse en un futuro ante estas situaciones y la conducta y la emoción va a estar modificada. Las emociones, así como la expresión de las mismas, son innatas, aunque se ha considerado la posibilidad de que los factores de aprendizaje puedan ejercer algún tipo de influencia sobre su expresión. Ledoux describe a las emociones como una función biológica del sistema nervioso. Para este autor, las emociones no evolucionaron como sentimientos conscientes, sino como una especialización fisiológica y conductual, y las respuestas corporales son controladas por el cerebro, lo cual permitió a los organismos ancestrales sobrevivir a ambientes hostiles y procrearse. Actualmente existe una parte de discusión en torno a la definición de emociones y sentimientos. Para el neurocientífico Antonio R. Damasio y muchos otros, las emociones son señales físicas del cuerpo que responden a un estímulo determinado. En 2003, propone un esquema en el que distingue emociones primarias, emociones instintivas, emociones sociales, aquellas que le permiten al individuo integrarse a un grupo, y a los sentimientos, que son una forma de autorreflexión o conciencia. Siendo entonces las emociones primarias, emociones instintivas, miedo, ira, tristeza, disgusto, sorpresa y alegría. Las emociones sociales, aquellas que le permiten al individuo a integrarse a un grupo, y los sentimientos, que son una forma de autorreflexión o conciencia, culpa, vergüenza, orgullo, gratitud, arrogancia, piedad, celos, indignación, admiración, compasión. Estas no son privativas de la especie humana. Algunos neurocientíficos dicen que esas acciones están altamente automatizadas. Son mecanismos innatos de rutina que utilizan los animales y les permite sobrevivir. Y los sentimientos son sensaciones que emergen y que el cerebro es capaz de interpretar esas emociones.
En esencia, este procesamiento constituye la autorreflexión que puede ocurrir lentamente o muy rápido. Por su parte, Georges Ponce, renombrado científico conductual, está de acuerdo en que solo los humanos pueden pensar acerca de sus sentimientos, gracias al alto grado de desarrollo de su neocorteza. Y solo los humanos pueden manipular y fingir sus sentimientos, pero él no cree que los sentimientos emerjan solo de la reflexión. Ponce postula que la raíz de las emociones en regiones cerebrales, tales como el sistema límbico, que es mucho más antiguo evolutivamente y es una parte presente en todos los mamíferos. Los animales vertebrados tienen todas las estructuras cerebrales y la fisiología para poder desarrollar y demostrar emociones, aunque no de una manera verbal, sino de una manera conductual que es claramente observable. Desde el punto de vista de las neurociencias, se sabe que son varias las estructuras cerebrales que participan en el proceso de las emociones. En la mitad del siglo XX, un estudio realizado en gatos demostró, al separar el hipotálamo posterior de sus conexiones con el tronco encefálico, podían desaparecer el comportamiento agresivo. Por otro lado, se ha reportado en modelos experimentales en macacos que al lesionar zonas amigdaloides, la conducta de los animales se sosiega. Estudios han reportado una relación entre el volumen de la amígdala y aparición de conductas agresivas. Además, en diversas investigaciones, tanto en modelos experimentales como en humanos, han reportado que la amígdala es una estructura cerebral que se relaciona con un conjunto de procesos cerebrales como son la cognición social, la regulación de la emoción, el proceso de recompensa y la memoria emocional, la detección de las amenazas procedentes del ambiente visual y auditivo, la respuesta de huida a través de las conexiones con el tronco del encéfalo, entre otras. Algunos estudios realizados con resonancia magnética muestran una actividad inusual en el tálamo y en el tallo cerebral. Esas regiones desempeñan un papel clave en el sistema límbico, área cerebral que produce y regula las emociones. Según Liddon, la activación del sistema emocional básico es el siguiente. La información acerca de un estímulo que produce miedo viaja a través de las vías sensoriales y se divide en circuitos paralelos córticos subcorticales en los niveles talámicos y mesencefálicos. En la ruta subcortical, que mediaría la respuesta no consciente, la información procedente del tálamo llega al núcleo lateral de la amígdala, después el vaso lateral, y de allí pasaría al núcleo central. Mediante las conexiones que la amígdala mantiene con el hipotálamo, se produciría la respuesta emocional, sin que hasta el momento la información hubiera alcanzado la corteza y hubiera mediación consciente. Sin embargo, cuando las emociones involucran las estructuras del cíngulo, la corteza prefrontal orbital y ventromedial, el lóbulo temporal y la ínsula, las emociones son conscientes. Este proceso hace posible el control intencional de respuestas y expresiones emocionales. La corteza prefrontal, situada en la parte del lóbulo frontal delante de la llamada corteza premotora, contiene 3 regiones: la corteza órbitofrontal, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal medial. Estas estructuras participan en la regulación de las emociones, en la toma de decisiones. La corteza prefrontal orbital participa en proceso de recompensa y en las respuestas ante una situación dada. El funcionamiento de esta zona permite marcar la experiencia. El hipotálamo es responsable de la regulación del hambre, sed, respuesta al dolor, los niveles de placer, satisfacción sexual, ira y comportamiento agresivo. También regula el funcionamiento de los sistemas nervioso simpático y parasimpático, lo cual significa que regula cosas como el pulso, la presión sanguínea, la respiración y la activación fisiológica en respuesta a circunstancias emocionales. En el tema de la emoción, es algo, pues, sí nos vamos a centrar en lo que sería la reacción que nuestro organismo tiene ante un estímulo.
Vamos a hablar de emociones básicas con las cuales nosotros nacemos. Ahora sí que desde el primer día que llegamos a este mundo las tenemos, que serían las emociones básicas. Y muchas de estas emociones a lo largo de nuestra vida, como van formando las experiencias, vamos teniendo emociones mucho más complejas que con las que nacimos. No es lo mismo nacer con una emoción básica de enojo a después tener una frustración, que es diferente, o una melancolía, que ya es la combinación de varias emociones. Es importante saber que cuando hay algún estímulo que a mí me causa una emoción, sea positiva o sea negativa, va a ser mucho más fácil para nuestro cuerpo generar procesos como lo que es la memoria y como lo que es el aprendizaje. Normalmente yo me voy a acordar de eventos positivos o de eventos negativos. Un evento neutro difícilmente lo voy a tener en mi memoria. Por eso, por ejemplo, si tú te acuerdas de una relación de pareja, vas a acordarte muy bien de tu primer beso, vas a acordarte muy bien de una situación en específico o muy significativa, un beso o una situación que realmente fueron significativas, porque la emoción es la que marca que ese estímulo tú lo hayas elegido para poderlo meter en tu memoria y poderlo incluso transferir al aprendizaje. Ese evento puede ser, insisto, positivo o negativo. Normalmente las personas tendemos a tener matices en nuestros recuerdos. Un recuerdo positivo normalmente cuando yo lo recuerdo en colores, lo recuerdo como si fuera una película, lo recuerdo cuando yo estoy dentro de esa película, y un recuerdo negativo normalmente lo recuerdo en blanco y negro, o lo recuerdo en tonos sepia, o lo recuerdo como si fuera una fotografía, o sé que pasó algo negativo, mas sin embargo no puedo emerger la emoción de cuando estaba eso negativo. Siguiendo con esto de los recuerdos, tal vez estuve 3 años, 3 meses o 3 días con esta pareja, y sin embargo solamente voy a acordarme de los momentos significativos. Es decir, no me voy a acordar del beso 23, ni el del 200, ni el del 2000, solamente aquellos significativos, tal vez el primero, el último, y algo que haya sido extremadamente significativo. Mis emociones son las que señalan qué es lo que sí entra y qué es lo que no entra. Cuando yo no tengo una emoción positiva o negativa ante algo, ni siquiera la voy a captar. Es como estar en un lugar sabiendo que hay música, pero solamente voy a voltear o solamente voy a poner atención cuando esa canción me sea significativa, cuando esa canción me represente algo. Actualmente se habla mucho de neuroaprendizaje y se habla de que solamente voy a captar aquellas cuestiones que generan un cambio en mi estado emocional. Tengo que tener mucho cuidado cuando yo me voy a la cuestión del aprendizaje con la cuestión que yo deteste, porque puede causar una aversión. Es decir, el efecto contrario, que cuando hay una emoción negativa va a bloquear un tanto mi aprendizaje por la aversión que me genera a esa emoción. Y aquellas cuestiones que yo disfruto, que yo gozo, va a ser mucho más fácil que yo las aprenda. ¿Por qué? Porque están involucradas mis emociones. La organización neuronal de la conducta emocional abarca múltiples niveles del cerebro, desde los reflejos adaptativos elementales del tallo cerebral a la integración compleja del hipotálamo y del tálamo, hasta el control de la memoria y la cognición en redes corticolímbicas. Dentro de cada nivel, existen implicaciones no solo para la experiencia y expresión de la emoción, sino también para la motivación efectiva de la conducta. A nivel del tallo cerebral existe una representación del llanto y de la risa. El despliegue de estas emociones se desinhibe con lesiones, que afectan las vías que regulan la modulación límbica y cortical de las respuestas del tallo cerebral. Han reportado que en niños anencefálicos, en los que solo tiene tallo cerebral, pueden mostrar expresiones faciales de placer y de incomodidad.
Una de las áreas de mayor interés actualmente es la relación entre emoción y la salud. Sabemos que hay enfermedades como la depresión que modulan las emociones y pueden ser alteradas. En este contexto, la depresión es una de las enfermedades más discapacitantes a nivel mundial. Cerca de 350 millones de personas padecen depresión. En el Centro Universitario de los Lagos hacemos investigación sobre depresión y cabe destacar que es un grupo multidisciplinario donde hay QFBs, biólogos y próximamente habrá grupos de psicólogos involucrándose en esta área de la investigación básica. Actualmente utilizamos modelos animales como es el modelo de nado forzado. Es un modelo científicamente validado que nos permite evaluar la desesperanza, un síntoma característico de la depresión. Cabe destacar que todos los modelos animales que nosotros empleamos son bajo niveles y normas éticas nacionales e internacionales. A través de los años me he dedicado al estudio de la administración de los fármacos antidepresivos durante la etapa de qué efecto tienen en la etapa neonatal y en la lactancia, ¿sí? Sobre aspectos reproductivos. Y esto se los comento porque muchas de las ocasiones las madres que sufren de depresión pueden tomar fármacos antidepresivos o hasta mismos extractos de plantas, ¿sí? Que pueden repercutir la reproducción en la progenie. Hay algunos estudios donde se emplean el extracto de Hipericum perforato, es una planta que se le conoce como la hierba de San Juan. Este extracto tiene actividad antidepresiva, se usa mucho en la comunidad y se emplea también para el uso de té para las personas que tienen un bajo estado de ánimo, ¿sí? Durante el embarazo. En este caso, los datos que se ha reportado es que el tratamiento con estos extractos pues afecta algunos aspectos reproductivos, ¿sí? Como la conducta sexual y los niveles hormonales. Un efecto que parecería similar a los fármacos que se emplean en la clínica. En el caso de los fármacos antidepresivos usados en la clínica, pues está la fluoxetina, está la clomipramina, está la sertralina, y déjenme comentarles que la fluoxetina creo que es algo muy importante porque se vende y ya no se requiere receta médica, ¿sí? Y el uso de este fármaco antidepresivo evidentemente va a generar cambios a nivel cerebral en una persona sana, ¿sí? Así como también lo genera en una persona que tiene depresión, mejorando el estado de ánimo. Sin embargo, el uso indiscriminado de este fármaco o de los fármacos antidepresivos pueden afectar lo que es el desarrollo reproductivo. Hay algunos datos que hemos trabajado en animales de laboratorio, ¿sí? Donde les administramos fluoxetina, ¿sí? O clomipramina, ambos son antidepresivos, ¿sí? Y en este caso lo que hemos observado es que hay un déficit en la expresión de la conducta sexual. Es decir, hay una disminución en la conducta sexual masculina y también femenina, ¿sí? Los animales presentan menos montas, buscan menos a la hembra y ni siquiera quieren interaccionar con ella, ¿sí? En el caso de las hembras se expresan alteraciones en lo que se denomina el ciclo estral, que es algo muy similar que sucede como en las mujeres, que es el ciclo menstrual, ¿sí? Presentan modificaciones en lo que es su ciclo, ¿sí? Presentan modificaciones en sus hormonas sexuales. ¿Y por qué les comento esto? Todo es porque al final no sabemos en humanos si la administración indiscriminada de estos fármacos durante la etapa en que la madre está embarazada, ¿sí? Está consumiéndolo, sus hijos en la edad adulta pueden tener problemas reproductivos. Desde la parte de buscar una pareja, una motivación sexual disminuida,
desde la parte de hormonal, que evidentemente, hablando de hormonas como la testosterona en el caso de los hombres o de los estrógenos en el caso de las mujeres, pues van a tener una función en lo que sería la ovulación o lo que sería la espermatogénesis en el caso de los machos o de los hombres. Si existen modificaciones de estas hormonas, evidentemente va a repercutir pues el ciclo menstrual, el deseo sexual, tanto en mujeres como hombres, y pues con mucha probabilidad la fertilidad, que es algo que actualmente encontramos ahora a nivel mundial, que ha disminuido la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, esta información es importante porque pues al usar fármacos que van a mejorar nuestro estado de ánimo, ya sea los que se venden en las farmacias, ¿sí?, como la fluoxetina, conocido como el Prozac, ya sin receta, o los test medicinales que emplea la población, pues evidentemente no vemos el efecto que pudiera generar en el organismo, ¿sí? Y más en una etapa vulnerable, que es la etapa de la gestación, pero también la lactancia, o en su caso, ya en la etapa de la pubertad. Cuando somos adolescentes, me considero, cuando somos adolescentes, evidentemente hay cambios a nivel cerebral, a nivel hormonal, que con la administración de fármacos o eventos estresantes se modifica la circuitería, hablando a nivel cerebral y a nivel hormonal. Así que un joven adolescente que también consume tratamientos antidepresivos le afecta también en su funcionamiento cerebral y evidentemente en su reproducción. Y esto se puede, estas modificaciones en estos dos aspectos puede continuar aún después de que el individuo deje de consumir los fármacos. ¿Por qué? Porque es una etapa vulnerable del organismo. Así que estudiar los aspectos emocionales son muy importantes, pero la administración de los fármacos que mejoran estos aspectos emocionales evidentemente requiere de una supervisión médica, ¿sí?, y requiere de mucha investigación a nivel psicológico, a nivel biológico, porque no solo va a repercutir los aspectos reproductivos, sino también hay datos donde se hacen en animales de laboratorio, donde las ratitas que son expuestas a fármacos antidepresivos durante la gestación y la lactancia, sus hijas, crías, en la edad adulta presentan síntomas muy parecidos a la depresión. Esto, evidentemente, pues podría ser un factor que evidencie que ahora a nivel, digamos, poblacional haya un alto índice de depresión, aparte de el efecto que se tiene en el estrés, no solo en la vida cotidiana, sino también en la etapa de la gestación. Entonces, estudiar todos los mecanismos que pudieran afectar a nivel psicológico, a nivel biológico, a nivel bioquímica, fisiológico, acerca del efecto o algo que modifique, ¿sí?, la función cerebral durante el neurodesarrollo o durante la pubertad, créanme, es muy importante, porque de ello también va a depender cómo los individuos nos relacionemos, ¿sí? En la sexualidad de los jóvenes, ¿sí?, que si presentan una motivación o una libido disminuida, evidentemente les va a afectar en sus relaciones personales.
Ostrowski reportó que el procesamiento emocional que muestran pacientes que se caracterizan por ser apáticos, de padecer anedonia, que sufren disfunción en sus relaciones interpersonales y regulación emocional, tienen una persistencia de afectos negativos al evaluar a los demás y a sí mismos, y un sesgo en recordar mejor los eventos con contenido emocional negativo comparado con los eventos positivos. En este sentido, otros estudios realizados en pacientes con cáncer mamario demostraron que las pacientes que negaban su enfermedad o tenían un espíritu luchador tenían una tasa de supervivencia más alta que aquellas que mostraban aceptación estoica o expresa desesperanza e impotencia. La desesperanza puede ser el resultado de la frustración en el contexto de aprendizaje, que en muchos casos puede llevar a la depresión. En este modelo de nado forzado, lo que nosotros hacemos es introducir una rata en el cual le damos placebo, que quiere decir que es una sustancia en la cual no tiene efecto farmacológico. Aquellas ratas que son introducidas en el estanque a un determinado nivel de agua van a nadar menos. ¿Qué quiere decir? Van a desplazarse menos. Lo que nosotros inferimos que su desesperanza se incrementó, mientras que aquellos animales a los que les damos fármacos clínicamente efectivos como la fluoxetina, su desesperanza va a disminuir y se va a ver reflejado en un mayor desplazamiento o mayor tiempo haciendo nado. En los últimos años, los modelos animales han permitido identificar las patologías cerebrales, en virtud de que la genética y las ciencias morfológicas han demostrado que existe una continuidad filogenética entre todas las especies de vertebrados, incluyendo la nuestra, así que existen similitudes funcionales entre nuestros órganos y los del resto de los animales del subfilum Vertebrata al que pertenecemos. Sequeira reportó que la depresión es una enfermedad compleja que afecta a un porcentaje considerable de la población mundial, 17 al 20%. Aunque todavía no se han identificado los circuitos cerebrales específicos, investigaciones utilizando neuroimagen, estudios post-mortem y modelos animales señalan regiones importantes para la fisiopatología de la enfermedad. Al mismo tiempo, se han identificado procesos como la respuesta al estrés, la respuesta inmune, la transmisión sináptica y la plasticidad neuronal que participan en el desarrollo de la enfermedad. Esa es una cuestión muy delicada. Realmente no se puede traspolar directamente lo que se encuentra, en el sentido de que es muy diferente un sistema a otro, pero también es cierto que hay muchos procesos fisiológicos que son fundamentales y son básicos y que son semejantes en modelos que en seres humanos. Yo les digo a los alumnos, si yo les enseño un potencial de acción de una neurona de rata y de una neurona de una persona, de un ser humano, ustedes no pueden distinguirlos. Y los procesos básicos que se llevan a cabo en los modelos se reproducen, también se pueden encontrar en seres humanos. Muchísima de la información que se ha encontrado en modelos también se repite en seres humanos. Sin embargo, la complejidad de los procesos mentales en un ser humano pues es mayor. Y entonces yo creo que lo que nos sirve la información en modelos es precisamente para estos mecanismos básicos que nos pueden ayudar a construir, ahora sí, en el caso del ser humano, cómo hace este procesamiento más complejo. Pero no es que se traspole directamente, por ejemplo, un proceso mental de un animal a un proceso mental de un ser humano, sino que los principios fisiológicos básicos son los que se comparten. Pero entonces tenemos que saber también cuáles son las particularidades ya en el caso de los seres humanos, ¿no? Entonces sí es muy importante, porque no podríamos saber cómo funciona el cerebro de un ser humano sin entender todos los procesos básicos, tanto fisiológicos como cognitivos, que sí se dan en los modelos animales. En la actualidad, la obesidad es reconocida como una epidemia que afecta a millones de personas en el mundo, con efectos directos sobre la salud, pero también múltiples efectos indirectos al ser el terreno sobre el cual surgirán las enfermedades metabólicas como la diabetes y las cardiovasculares como las cardiopatías, y en casos severos, la propensión a sufrir un accidente cerebrovascular. El sobrepeso, que es cuando el peso corporal excede al de referencia, puede significar un aumento de grasa corporal, sin dejar de mencionar aspectos psicológicos relacionados como la pérdida de la autoestima, inseguridad, angustia, que pueden generar un círculo vicioso y reforzar las conductas patológicas.
A nivel social, produce una minusvalía que conlleva a dejar de realizar actividades diarias, recreativas y deportivas. Aquí es donde aparecen con más fuerza las conductas sedentarias que solo agravan aún más el problema. La depresión tiene una gran influencia tiene una gran incidencia en las mujeres más que en los hombres, ¿sí? Y en nuestro grupo de trabajo hacemos investigación sobre la depresión y qué factores afectan o modulan la depresión. Y como ya les había dicho, hay un grupo de estudiantes de psicología que se están involucrando en esta área de la investigación básica. Es importante destacar que como psicólogo próximamente te pueden llegar pacientes que padezcan estas enfermedades en donde ellos expresen que sus emociones se ven alteradas. Por eso es importante hacer investigación para que tú conozcas acerca de lo que está pasando en el cerebro, cómo se está alterando el cerebro y qué neurotransmisores, que para ti posiblemente sean términos nuevos, se están modificando o no se está llevando a cabo el proceso de síntesis o de liberación de ellos. Estudios sobre el metabolismo cerebral proveen evidencias acerca de las emociones en los animales no son muy diferentes al de los humanos, debido a que el procesamiento de tales experiencias tienen un sustrato físico cerebral similar. Algunos sistemas de neurotransmisión, como el dopaminérgico, son especialmente importantes en el procesamiento de las emociones tales como la alegría y el deseo en los humanos y en otros animales. El serotoninérgico, implicado en el dolor, control de los ciclos, sueños, vigilia, control del humor, conducta emocional. El sistema noradrenérgico, que interviene en la regulación de la atención, el despertar, la relación de los ciclos, sueño-vigilia, el aprendizaje y la memoria, la ansiedad y el dolor, el humor y el metabolismo cerebral, así como los numerosos péptidos opioides endógenos con acciones similares a la morfina, presentes en numerosas estructuras cerebrales tales como las endorfinas, que poseen propiedades que desencadenan la euforia y potencian la sensación de felicidad. Cabe mencionar que muchos de ellos son liberados de manera natural por el sistema nervioso central, cuando se realizan actividades placenteras como hacer ejercicio moderado, reír, besar y abrazar a nuestros seres queridos, por lo que llevar a cabo estas acciones nos hará sentir mejor. La serotonina, a pesar de que es un neurotransmisor que modula la parte emocional, es decir, es un neurotransmisor que está relacionado con la parte de ansiedad y depresión, ¿sí? También se ha relacionado un poco con el aprendizaje y la memoria, pero en interacción con sistema colinérgico y a nivel cortical. Entonces, ahí es donde vemos esta parte de modulación de un sistema sobre otro para que se mejore un proceso. En el caso de la dopamina, ¿sí? La dopamina pasa lo mismo que con la serotonina. La dopamina está involucrada en la parte motivacional del sujeto. El placer, la exaltación, la euforia, el éxtasis, la tristeza, el abatimiento, la depresión, el miedo, la ansiedad, la calma y otras emociones más contribuyen a la riqueza de nuestra vida personal e imprimen pasión y carácter a nuestros actos.